Hoy voy a hablarles de diseño sonoro. Pero bueno, no se entusiasmen demasiado porque lo primero que les voy a decir es que el diseño sonoro es un mito. No sé. Es un mito en tanto que el mito es una forma concentrada de saber expresada en imágenes. ¿Y en qué sentido el diseño sonoro puede pensarse así, como una forma concentrada de saber expresada en imágenes? Para empezar, el título de diseñador sonoro es lo que da inicio al mito del diseño sonoro, básicamente. Es decir, empezamos a hablar de diseño sonoro cuando aparece el título, por primera vez en una película, de diseñador sonoro. Y ya vamos a ir ahí. Pero, ¿qué es el diseño? Por el momento, lo que les voy a decir es que está muy vinculado a la relación entre forma y contenido. ¿Qué quiere decir esto? El diseñador será aquel que, dado un mensaje, o dado el contenido de un mensaje, que por ahí lo puede recibir de un cliente, o en el caso del cine por ahí lo recibe del director, el diseñador se encargará de unificar la forma con el contenido, es decir, le dará una forma que sea acorde, ¿no? Y que esté vinculada a ese contenido. El tipo de mensaje que uno quiere dar también lo tiene que dar a través de la forma que comunique los elementos esenciales de ese contenido, porque la forma también comunica. En ese sentido, el diseño guarda una relación muy especial con el concepto. Diseñador sonoro deberá ser aquel que transmita los contenidos de la película de la mejor manera y que dote al sonido, es decir, que haga que el sonido exprese a través de la materia sonora aquello que la película, desde el guión o desde la concepción, desde el concepto, quiere narrar, quiere contar. Ahora, de nuevo, diseño sonoro, en tanto que mito surge con una persona, con un nombre, y ese nombre, esa persona es Walter Murch. Quizás no lo conozcan, es famoso, entre otras cosas, por haber sido el sonidista, pero también el montajista de la película Apocalypse Now, de 1979, conocida en nuestra región como Apocalipsis Now. Ahora, en Apocalipsis Now es la primera vez que aparece el título de diseñador sonoro, que se lo dan a este tal Walter Murch, que es, para no hablar demasiado y no extenderme mucho, diremos que es un capo, digamos. Un capo del sonido, un capo del montaje y de muchas otras cosas más. Un tipo muy inteligente, muy interesante. Quizás en el futuro podamos hacer geografías dedicadas a sonidistas. Podríamos hablar de Murch y de algunos otros más. Pero por el momento, lo único que quiero decir es que lo que pasó acá, en esta película Apocalipsis Now del 79, es que se le dio una gran libertad creativa a este Murch y se le dio la posibilidad de liderar al equipo. En los estudios clásicos de Hollywood, la actividad artesanal estaba dividida de manera un poquito más alienada, como en una línea de montaje que a veces es comparada a la manera en que se construían los autos, ¿no? Donde cada persona agregaba lo suyo, pero se ocupaba de un elemento muy pequeño, ¿no? Como ajustar una tuerca, etcétera. En cambio, cuando empieza a caer el poder de los grandes estudios, empiezan a aparecer proyectos, siempre existieron por supuesto, pero empiezan a aparecer cada vez más proyectos de lo que hoy podríamos llamar más independiente, cine independiente, y bueno, Murch aparece como una figura importante en esa etapa, en donde él es un personaje muy creativo y se le da la posibilidad de, digamos, de ser el líder del proceso y de estar supervisando todas las etapas del proceso para que haya un tipo de coherencia en este ámbito del sonido, ¿no? Y bueno, se vuelve más interesante aún el experimento, tomando en cuenta que Murch es también montajista, ¿no? Ahora, esta idea del diseñador sonoro creo que da mayor legitimidad al sonidista, ¿no? Empieza a entenderse el arte del sonido, el arte sonoro, digamos. Es un movimiento que también en la música, desde ya un poquito antes, pero a lo largo del siglo, también va ganando legitimidad la idea de el sonidista como un artista y del impacto que tiene el trabajo de artesanía sonora, que se va volviendo de a poco un arte en sí mismo, ¿no? Y este es un hito importante, creo, en la historia del diseño sonoro, ¿no? Ahora, esta idea de la mayor legitimidad es un aspecto positivo de esta figura del diseñador sonoro y del diseño sonoro.
pero a la advertencia, a la idea de que el diseño sonoro es un mito, en realidad está hecha un poco para quizás ensalzar o agradecer o valorar la figura de gente como Merge, que hace su labor de manera muy creativa y muy original, pero también hay que tener en cuenta un aspecto negativo de este mito del diseñador sonoro. Y este aspecto negativo tiene que ver con el hecho de que le quita responsabilidad al director. Eso es una opinión personal de alguien que trabaja hace un tiempo ya en la industria cinematográfica, y mi impresión es que muchas veces, o en la mayoría de las veces lamentablemente, el director llega, se presenta ante el sonidista y es como que le entrega las llaves de la Ferrari, digamos, y se olvida del problema. Cuando en realidad lo que más conviene, y sobre todo cuanto más principiante sea el director, lo que más conviene es que desde el primer momento se haga cargo de la responsabilidad que implica dirigir una película, y que esa responsabilidad también está vinculada a su conocimiento del sonido. Es decir, el diseñador sonoro es el director. En esta idea del mito del diseñador sonoro como el líder del proceso de sonido, quita un poco la responsabilidad del director, que debería asumir, al menos de manera modesta, la responsabilidad de diseñador sonoro y trabajar en colaboración con aquel que lleve el título, digamos, de diseñador sonoro, confiando en él, pero también haciéndose cargo de las decisiones y transmitiendo las órdenes de la manera que deben darse para que no se pierda la coherencia. Entonces, la idea detrás de esto es que el diseño no es una instancia separada como de la ideación, del proceso creativo de la película, ¿no? Está completamente integrado a ella. Vamos a hablar un poco de las etapas del diseño sonoro, ¿no? Y acá voy a agregar dos partes que habitualmente no se piensan como parte del proceso. Y son, en primer lugar, el guión. Hay que tomar en cuenta que el guión es parte, una etapa importante del diseño sonoro. Por otro lado, tenemos la etapa de rodaje, obviamente, ahí intervienen procesos de sonido. Vamos a ver después cómo impactan en el diseño sonoro. Y en el montaje, ¿no? O en la postproducción en general. Ahora, vamos a ver uno por uno, ¿no? El guión consiste en la creación de estrategias retóricas, ¿no? Nosotros queremos crear un contenido y ese contenido es en gran parte una estrategia retórica, es decir, transmitir lo que queremos transmitir al espectador mediante estrategias retóricas. En eso consiste el guión, ¿no? Y por un lado vamos a tener dos partes de estas estrategias. Una sería el decoupage audiovisual. Decoupage sería la división en fragmentos de video, de imagen y de sonido. Entonces acá tenemos que prestar mucha atención a la idea de decoupage audiovisual, ¿no? Al aspecto audio. El guión consiste en imaginar el producto final. Más allá que después obviamente hay todo un proceso en el medio, debemos ser capaces de imaginar el proceso, el producto final, y ese producto final es audiovisual. Entonces la parte auditiva tiene que tenerse muy en consideración. Voy a hacer otros videos más puntuales sobre la relación entre imaginar la película y cómo llegamos a la postproducción, porque genera muchos problemas, sobre todo cuando se piensa en el sonido en off, etc. Ahora, aparte del decoupage audiovisual, está la dramaturgia, lo que tradicionalmente creemos que se hace en el guión, ¿no? Como involucrar pensar la acción de los actores, la acción de los personajes, todo el arco dramático, y tejer esa relación entre los personajes, sus objetivos, etc., ¿no? Bueno, el guión es estas dos cosas, es la relación, ¿no? Está integrada entre el drama, es lo que, digamos, quizás lo que se quiere contar y cómo se estructura la tensión de lo que se quiere contar, y el decoupage audiovisual es el aspecto como técnico, donde eso va a impactar en una forma de hacer la película, pero el guión es todo esto. Entonces consideremos en el momento del guión el aspecto sonoro. Si no se lo considera, después va a haber un vacío. Por otro lado, en rodaje, el rodaje suele ser un procedimiento bastante estandarizado, sobre todo en lo que respecta a sonido. Yo lo que considero desde mi punto de vista es que el impacto más grande que va a tener en el diseño sonoro y en la estética sonora durante el rodaje tiene que ver con el presupuesto. Básicamente es la capacidad. El director y el productor debería dotar del sonidista de la mayor capacidad posible para enfrentar a los problemas técnicos que tiene que enfrentar en el rodaje, porque el rodaje es una instancia de registro. Entonces,
el sonidista ahí lo que va a tener que hacer es básicamente hacer lo que pueda con lo que tenga, ¿no? Es como que va a tener que poder, básicamente es cuanto más plata tenga, después decidir en qué gasto, en tal micrófono, en tal otro, cómo reparto el presupuesto en tener un equipamiento lo mejor posible para registrar bien el rodaje. No hay tanto creatividad posible ahí porque el objetivo es conseguir el diálogo lo más limpio posible. Por otro lado, en el montaje podemos decir que por un lado se pone a prueba el guión, pero por otro lado, y esto también es importantísimo, se inventa la película. Entonces está esa tensión. Vieron que existe esa frase de que se filma en contra del guión y se monta en contra del rodaje. Como que hay en el proceso, por un lado hay que tener en cuenta esta idea del guión durante el rodaje, pero también encontrar la película en el rodaje, encontrar la película en el montaje, más allá de las intenciones anteriores. Sin embargo, es decir, hay un componente de poner a prueba, ver cuánto funcionó y qué no funcionó del guión y ahí inventar realmente la película. Y por supuesto, esto incluye el proceso de diseño sonoro. Tenemos que ver ahí, verificar que esté funcionando todo lo que se ideó en el guión y en el rodaje relativo al sonido, aparte de lo visual, ¿no? Lo otro lo doy por sentado porque es lo que la mayoría hace. Pero hay que incorporar, y la mayoría de los montajistas profesionales lo hacen, los aspectos de sonido en el montaje, ¿no? Es decir, si dependemos de que suene algo de fondo para que un personaje reaccione y a eso vamos a otro plano, etcétera, necesitamos tener los sonidos en ese momento. Bueno, entonces eso, por supuesto, esas son las etapas. Sin embargo, en la mayoría de los procesos, el sonidista no participa. Entonces, el diseño sonoro, en la práctica, es el armado de bandas. Sucede durante el armado de bandas y, en el mejor de los casos, durante la mezcla final, ¿no? Durante la mezcla final se deciden un montón de cosas creativas que podemos meter adentro de lo que se llama diseño sonoro también, ¿no? Ahora, esto nos trae un interesante problema, ya que nosotros habíamos pensado una idea de diseño sonoro, o una idea de lo que es diseño, que es contradictoria con la idea de diseño que habíamos hablado antes, en el sentido en que antes habíamos pensado el diseño como una prefiguración, es decir, dado un mensaje que queremos dar, cómo transformamos la materia con la que tenemos de acuerdo a ese mensaje, y en el caso del armado de bandas es posterior. Nosotros ya tenemos casi de alguna manera todo organizado y debemos adecuarnos, ¿no? Hacer lo que podamos con lo que tenemos. Y esto es un poco el karma del sonidista, pero también es parte del juego, ¿no? Cuando pensamos en procesos muy estandarizados, ¿no? Como se llama el workflow, o las formas muy estandarizadas y super profesionales de hacer postproducción, muchas veces esos procesos profesionales son contradictorios con las mejores prácticas. Muchas veces es preferible poder volver atrás y mejorar un poco el montaje para que funcione mejor el sonido. Entonces ahí realmente podríamos hablar de diseño sonoro. Y esto es lo que, digamos, logró de alguna manera hacer Merge, ¿no? Y lo que se hace, digamos, creo en los mejores directores cuando tienen el presupuesto suficiente, ¿no? Trabajar al mismo tiempo las dos cosas para poder ir adecuando la necesidad del montaje con la necesidad de sonido. Bueno, en la mayoría de los casos, creo, en Latinoamérica eso no pasa. Por eso es interesante considerar muchas veces que los ideales profesionalistas nos llevan a tomar decisiones equivocadas porque queremos cumplir con un estándar cuando en realidad lo que conviene es crear nuestro propio estándar. Y eso es lo que realmente caracteriza al proceso de diseño sonoro, a un buen diseñador sonoro, ¿no? Involucrarse en procesos donde pueda manejar el orden de las cosas, involucrarse en el diseño del proceso mismo, ¿no? Por eso les decía que el diseño sonoro es un mito y ese mito tiene componentes positivos y negativos. Con eso vamos a cerrar el video de hoy. En el próximo video les voy a hablar un poco de en qué consiste el armado de bandas y qué aspectos técnicos y estéticos se juegan durante el armado de bandas para empezar a pensar cómo hacer mejor este proceso de diseño sonoro. Espero que les haya servido. Déjenme comentarios abajo. Estoy arrancando con el canal, así que suscríbanse si no están suscritos todavía. Si les gustó el video, pongan like, así se lo muestra YouTube, se lo muestra a otras personas y me ayudan a hacer crecer el canal y yo puedo hacer más contenido para ustedes.
Y si les interesa tomar algún curso de diseño sonoro o de cuestiones técnicas relacionadas al sonido o a la música, les dejo mi mail acá abajo porque estoy por abrir algunos cursos. Si me escriben les puedo dar información al respecto. Gracias.